Muy buenos días en general. Bienvenidos a este espacio académico en el que abordaremos la relevancia de la opinión consultiva OC 2417, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 24 de noviembre de 2017, sobre la identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Asimismo, estableció que los estados tienen el deber de implementar mecanismos rápidos y accesibles para que las personas trans puedan adecuar sus documentos de identidad conforme a su vivencia de género. Además, afirmó que las parejas del mismo sexo deben gozar de los mismos derechos que las heterosexuales, lo que incluye el acceso al matrimonio y a la protección de la vida familiar. En este sentido, la OC no se limita únicamente a hacer un pronunciamiento jurídico, sino que representa un avance histórico hacia el reconocimiento de la diversidad y la construcción de sociedades más justas e inclusivas en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tocaremos un tema fundamental en el ámbito de los derechos humanos en América Latina, la opinión consultiva OC 2417, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 24 de noviembre de 2017, que esta fue solicitada por Costa Rica, que marcó un antes y un después en la interpretación de los derechos relacionados con la identidad de género y la igualdad, la cual se ha convertido en un referente jurídico y social en toda la región. A continuación, le responderemos una de las preguntas: ¿qué relevancia tiene la opinión consultiva? En este caso, la OC 2417 respondió a dos cuestiones: la relevancia y su opinión. Primero, el reconocimiento jurídico de la identidad de género, la cual la Corte determinó que la identidad de género forma parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad y la vida privada. Por ello, los estados están obligados a establecer procedimientos rápidos, accesibles y sin requisitos abusivos para que las personas trans puedan adecuar su nombre, imagen y documentos de identidad. Segundo, la identidad de derechos para las parejas del mismo sexo. En este caso, sostuvo que las parejas homosexuales deben gozar de los mismos derechos que las heterosexuales, lo que incluye el acceso a las figuras jurídicas que protegen la vida familiar, entre ellas el matrimonio civil, la cual, si es que estos niegan los derechos, constituye una forma de discriminación contraria a la Convención Americana. De esta manera, la OC 2417 no solo amplía la protección de derechos dentro del sistema interamericano, sino que también impulsa cambios sociales y jurídicos en los Estados miembros al exigirles avanzar hacia marcos normativos inclusivos que reconozcan la diversidad. Para cerrar esta opinión consultiva, representa una historia de los derechos humanos en la región. Su relevancia radica en que reafirma el principio de igualdad y dignidad humana y obliga a los estados a garantizar el pleno respeto de los derechos de las personas trans y de las parejas del mismo sexo. Más allá de lo jurídico, este pronunciamiento envía un mensaje claro: la construcción de sociedades justas requiere reconocer y proteger la diversidad en todas sus formas. Del 2009 se resguarda estos derechos que fue proclamado en la OC. Mira, nuestra Constitución Política del Estado del 2019 sí protege todos los derechos que hablan de la opinión consultiva de la OC 24/17. Por ejemplo, el artículo 14 establece claramente que se prohíbe toda forma de discriminación, incluyendo la que sea de motivo de sexo, orientación sexual y identidad de género. Este ya es un reconocimiento directo de los derechos de las personas LGBTQ. Además, el artículo 66 garantiza a todas las personas el derecho a una vida sexual libre, sin violencia ni imposición.
aunque no se mencione de forma literal la identidad de género. Así se asegura la libertad para vivir la propia sexualidad y la propia identidad. Hay otro artículo muy importante que es el 256, porque dice que todo tratado internacional de derechos humanos que reconocen los derechos más favorables que la misma Constitución tiene prioridad en el orden interno. Esto significa que si la Corte Interamericana emite una opinión o interpretación más protectora, Bolivia está obligada a aplicarla. Un ejemplo de cómo esto se refleja es en la práctica de la Ley de Identidad de Género de 2016, que permite que la persona trans cambie su nombre, su dato de sexo, en documentos oficiales. Esa ley se apoya a la Constitución y también en los estándares internacionales. Bueno, entonces la Constitución de Bolivia resguarda los derechos, pero todavía falta avanzar en su aplicación de completo. Uno de los ejemplos es el tema de matrimonio igualitario. En cuanto a la justificación interna, la Convención Americana de Derechos Humanos obliga al Estado en forma directa a garantizar la no discriminación, la dignidad y sobre todo la igualdad, los cuales están señalados en varios artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Según la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resalta el artículo 1.1 y 24 como principios de igualdad y la no discriminación. El artículo 3 y 18 señala el derecho a un nombre, a una identidad, y el artículo 7 y 11.2 que indica el derecho a la libertad personal y a la vida privada. El artículo 17 que nos indica la protección de la familia. Por tanto, el no permitir estos cambios afectará a la persona o a la pareja del mismo sexo, lo que se interpreta como discriminación. Entonces, los estados están obligados a reformular sus leyes y a ponerlas en práctica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos fundamenta su decisión de los artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos. En cuanto a la justificación externa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo se queda con lo que la Convención Americana dice, sino que busca reforzar su interpretación mirando a los derechos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales muestran una protección a las personas LGTBI no solo a nivel regional, sino también a nivel universal. Y la Corte asegura que no solo se tenga respaldo de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino en el derecho internacional y en la tendencia mundial. Dice, ¿qué Estado realizó la opinión consultiva? ¿Bajo qué fundamento? La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la opinión consultiva sobre la identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Esta opinión fue solicitada por la República de Costa Rica y se basó en el artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que permite a todos los estados solicitar cortes, interpretaciones sobre la convención o sobre otros tratados de derechos humanos aplicables en el ámbito americano. Esta convención interpretó el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que establece el principio de igualdad y no discriminación para determinar si las parejas que tienen relaciones con el mismo sexo tienen los mismos derechos que las parejas heterosexuales, incluyendo así también, obviamente, al matrimonio. La Corte, en su opinión, concluyó que la Convención Americana sobre los Derechos Humanos no solo prohíbe la discriminación por la
se fundamenta en la obligación de que los Estados miembros de proteger los derechos de todas las personas, incluyendo aquellas que también tienen orientaciones sexuales e identidades diversas, a la garantía de sus derechos sin discriminación. La Corte Interamericana de la Convención de Derechos Humanos para afirmar que esta prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, y que los estados deben garantizar el acceso a todas las figuras jurídicas que existen, incluyendo el matrimonio, para así proteger sus derechos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Hoy responderemos una pregunta importante. ¿La opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene repercusión en el sistema jurídico boliviano? La respuesta es sí. Aunque la opinión consultiva no resuelve un caso en particular, es una interpretación oficial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y como Bolivia es parte de esta convención y reconoció la competencia de la Corte, está obligada a guiarse por esas interpretaciones. En el ámbito interno, el artículo 410 de la Constitución establece que los tratados de derechos humanos ratificados forman parte del bloque de la constitucionalidad. Esto significa que las opiniones consultivas sirven como parámetro para interpretar los derechos fundamentales y para ejercer el llamado control de convencionalidad, es decir, verificar que las leyes y decisiones nacionales estén de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos. Por tanto, en Bolivia las opiniones consultivas influyen en la labor de jueces, legisladores y autoridades, fortaleciendo la protección de los derechos humanos y obligando al Estado a ajustar sus normas y prácticas. En conclusión, las opiniones consultivas de la Corte IDH sí repercuten en el sistema jurídico boliviano porque orientan la interpretación constitucional, obligando a la educación normativa y guían las decisiones judiciales. Gracias por acompañarnos en este episodio.